Muy bien, muy buenas noches nuevamente con todos. Bienvenidos a esta segunda parte o segunda sección del taller de investigación en ciencias de la salud organizado por el programa en Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. El día de hoy se va a tener una charla muy importante, sobre todo en cuanto al análisis estadístico para la investigación, denominado la charla Pruebas estadísticas paramétricas a cargo del doctor Wilber Rodríguez López. Él es estadístico de profesión con un doctorado en bioestadística y actual docente de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Entonces voy a dejar en uso de la palabra el doctor Wilber para que pueda iniciar esta charla, este conversatorio respecto al tema pruebas estadísticas paramétricas. ¿Puede usted comenzar, doctor Wilber? Bien, buenas noches con todos. Gracias, doctor Eber, por la presentación. Eh, Siempre desarrollando el taller de capacitación en la Facultad de Medicina Humana, hoy me toca ver eh, las principales pruebas estadísticas paramétricas en la investigación científica. Antes de esto, voy a presentar algunas diapositivas para dar el aspecto teórico antes de hacer la aplicación de estas pruebas. Entonces voy a presentar y ahí vamos a ir discutiendo algunos aspectos. Alguna consulta con respecto a estas pruebas lo pueden hacer conforme estamos presentando la exposición, ¿no? Yo me detengo un momento para poder hacer algunas explicaciones en el caso de que algún participante desee alguna observación. Entonces voy a presentar. ¿Sí están viendo ahí la diapositiva, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Miren, estas pruebas estadísticas paramétricas actualmente está de mucho uso en la investigación. Aquí voy a empezar mencionando de que para elegir una prueba estadística en la investigación participan muchos factores. Uno de esos factores es el tipo de investigación, es decir, el investigador previamente a elegir las pruebas estadísticas para su análisis, tiene que haber fundamentado claramente el tipo de investigación que va a asumir en la investigación. Otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí para elegir las pruebas estadísticas, cualquier prueba estadística, sea paramétrica o no paramétrica, también tiene que ver el diseño de investigación. No, porque las pruebas estadísticas están estrechamente relacionadas con el diseño de investigación. Está relacionado también con los objetivos de la investigación y está relacionado con las variables de investigación. Entonces, fíjense, las pruebas estadísticas que el investigador va a elegir para el procesamiento y análisis de sus datos tiene que ver con la fundamentación de estos aspectos. Aquí estoy presentando la guía que maneja nuestra Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres con respecto al plan de investigación, ¿no? En el capítulo 1 hace un planteamiento del problema de investigación. En el capítulo 2 fundamenta este planteamiento del problema con un marco teórico. En el capítulo 3 hace la formulación de sus hipótesis y sus variables. Y en el capítulo 4 menciona el aspecto metodológico de la investigación. Los otros aspectos, como aparecen ahí, ya son aspectos complementarios en el plan de investigación, como es el cronograma,
de actividades, el presupuesto, las fuentes de información y los anexos. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 4, donde realmente vamos a mencionar las técnicas estadísticas que vamos a aplicar en la investigación, precisamente tenemos que fundamentarlo acá en este capítulo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues, los aspectos que hay que tener en cuenta aquí para elegir las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos, hay que tener en cuenta el tipo de estudio, el diseño de investigación, las variables de estudio y los objetivos. Por eso que estos aspectos se da antes del capítulo 4, ¿no? Significa de que para implementar el capítulo 4, que es la metodología, hay que haber implementado bien el capítulo 1, el 2 y el 3, ¿no? Entonces yo me voy a referir aquí más que todo a las técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de datos, ¿no? Estos aspectos que hay que ver aquí. Y estos aspectos que tiene que ver aquí, mucho tiene que ver también con la población y la muestra, ¿no? Estos son aspectos muy frecuentes que nuestros tesistas nos hacen la consulta, ¿no? Con respecto a si va a trabajar con toda su población o a lo mejor va a sacar una muestra de la población. Entonces, estos aspectos hay que mencionarlo aquí porque tiene que ver más que todo con la estadística como ciencia, la que vamos a aplicar, ¿no? En el caso de estudiar a toda la población de estudio, hay casos en la cual la población no es muy grande y el investigador tiene los recursos suficientes para poder estudiar toda la población. Entonces, en este caso, va a tener que aplicar la estadística descriptiva, netamente la estadística descriptiva. O sea, se va a tener que utilizar los procedimientos estadísticos que tienen que ver con la estadística descriptiva. En el caso que el investigador no pueda estudiar a toda la población por motivos económicos o por motivos de dificultad, de tiempo, espacio, entonces el investigador va a tener que sacar una muestra de la población. Entonces, cuando en la investigación vamos a analizar una muestra que se ha obtenido previamente de una población, acá en este caso vamos a utilizar las dos estadísticas, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. La estadística descriptiva para describir a la muestra y la estadística inferencial para describir a la población con información de la muestra, ¿no? ¿Por qué es importante hacer mención aquí sobre estos aspectos de la estadística en la investigación, ¿no? Tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. Hay procedimientos netamente que tienen que ver con la estadística descriptiva y hay procedimientos que tienen que ver con la estadística inferencial, ¿no? Por eso de que si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer estamos estudiando a toda la población y utilizamos procesos inferenciales para describir la población, se está cometiendo un error. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar la rama de la estadística, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿ya? ¿Qué aspectos generalmente se aplican en la estadística descriptiva para hacer el análisis de los datos? Generalmente vamos a trabajar con tablas de frecuencia y generalmente vamos a describir esas tablas de frecuencia acompañadas de gráficos, ¿no?
Y las estadísticas que vamos a aplicar aquí, en el caso que estemos utilizando la estadística descriptiva, en el caso de describir variables cualitativas, vamos a utilizar mucho las frecuencias relativas, ¿no? Las frecuencias relativas porcentuales. Este es un procedimiento estadístico que nos va a servir para describir variables cualitativas en el caso de estar utilizando la estadística descriptiva, ¿no? En el caso de estar describiendo variables cuantitativas, aquí vamos a tener que aplicar estas medidas de tendencia central, medidas de disposición, medidas de dispersión y medidas de forma. Fíjense, como pueden observar ustedes aquí, describir variables cuantitativas requiere de un mayor análisis con respecto a las variables cualitativas, ¿no? ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta aquí en la estadística inferencial? Generalmente estos son los aspectos que más se utiliza cuando se va a aplicar inferencia, ¿no? La estimación de intervalo de confianza y la contrastación de hipótesis. Fíjense, la estimación de intervalo de confianza y la prueba de hipótesis tendrá que hacerse con la muestra obtenida de una población. Nosotros no podemos estimar intervalo de confianza y probar hipótesis si es que estamos trabajando con la información completa de la población. Entonces, estos procedimientos, estimación interválica y prueba de hipótesis, son procedimientos netamente de la inferencia estadística, ¿no? Ustedes habrán visto en algunos trabajos de investigación que se hace estimación de intervalos e incluso muchas veces hacen prueba de hipótesis cuando están trabajando con toda la población de estudio. Entonces ahí nosotros hacemos las observaciones del caso, ¿no? Le decimos de que estos procedimientos inferenciales no se puede utilizar cuando se está trabajando con toda la población de estudio. Entonces solamente estos procedimientos se va a realizar siempre y cuando de la población se haya obtenido una muestra, ¿no? ¿Qué otros aspectos más se debe tener en cuenta cuando vamos a aplicar la estadística inferencial, ¿no? En el caso de estar estudiando las variables en forma individual, es muy común probar la normalidad de las variables cuantitativas. ¿Cuál es la importancia de verificar la normalidad de las variables de investigación, más que todo de las variables cuantitativas? Nos va a permitir elegir las medidas de tendencia central. Hay dos medidas de tendencia central muy usuales para describir variables cuantitativas. Tenemos la media y la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a elegir entre la media y la mediana para poder describir una variable cuantitativa? Va a depender mucho de la presencia de la normalidad de la variable de estudio. Si la variable de estudio presenta distribución normal, la media aritmética es una medida más estable que la mediana, ¿no?, para describir esa variable. Y cuando la variable cuantitativa no tiene distribución normal, la mediana en este caso es más estable que el promedio para poder describir esa variable. Entonces, la importancia que tiene verificar la normalidad en una variable cuantitativa es para poder elegir tanto una medida de tendencia central como una medida de dispersión, ¿no? ¿Y qué pruebas estadísticas me permiten probar la normalidad? Acá tenemos dos pruebas, ¿no? La prueba de Kolmogorov y la prueba de Shapiro, ¿no? Generalmente esta prueba de Kolmogorov lo vamos a utilizar
en muestras grandes y la prueba de Shapiro generalmente se utiliza en muestras pequeñas, ¿no? En estadística, generalmente, las muestras pequeñas son denominadas aquellas que están por debajo de 30. Esto también acá es un criterio muchas veces de que no se coincide con los investigadores. Generalmente en otros países, a lo mejor una muestra pequeña es una muestra que está por debajo de 100 muchas veces, o a veces por debajo de 200. ¿No? Y muestras grandes generalmente son aquellas muestras que pasan de 200, ¿no? Pero se demuestra, ¿no? Se demuestra de que a medida que la muestra pasa de 30 observaciones, la variable de estudio tiende a tener normalidad, ¿no? Es por eso que muchas veces es suficiente llamar a una muestra pequeña a una muestra que está por debajo de 30 y una muestra grande a aquella muestra que está por encima de 30 observaciones, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? Voy a presentar, como este es un taller, ¿no? Conforme voy a ir explicando estos procedimientos estadísticos, voy a ir aplicando unas bases de datos para poder ver cómo se hace la prueba de la normalidad en variables cuantitativas, ¿ya? Bien, entonces voy a salir de acá momentáneamente y voy a entrar a una base de datos. No sé si están viendo ahí la base de datos en el SPSS. Sí, doctor, sí sé. Muy bien, miren, voy a explicar rápidamente en qué consiste este programa estadístico de SPSS, ¿no? Para trabajar el SPSS, miren, si ustedes observan en la parte inferior, hay dos ventanas, ¿no? Una ventana para ingresar datos y hay una ventana para definir variables, ¿no? Generalmente el SPSS trabaja con estas dos ventanas, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Va a depender mucho del investigador, ¿no? Si el investigador quiere pasar sus datos, por ejemplo, que lo tiene en Excel, lo quiere pasar al SPSS, entonces tiene que estar en esta ventana de datos, ¿no? Porque va a ingresar datos, ¿no? Y simplemente va a copiar los datos de Excel, ¿no? Hacemos un copy común y tiene que estar abierto el SPSS y nos ubicamos en la primera celda y pegamos, ¿no? Entonces, para ingresar los datos, ¿no? Para ingresar los datos en el SPSS hay que estar en esta ventana de vista de datos. Muy bien, una vez que los datos están ingresados, vamos a definir las variables. Entonces, para eso, vamos a esta vista de variables y vamos a comenzar a definir las variables. Por ejemplo, comenzamos a definir aquí, damos el nombre de las variables. Acá en esta columna donde dice nombre, nosotros debemos dar nombres cortos solamente para identificar a la variable de estudio. ¿Ya? ¿Dónde vamos a dar el nombre completo de la variable? Acá donde dice etiqueta, ¿no? Acá donde dice etiqueta incluso me permite dar espacios, ¿no? Lo que no me permite aquí en esta columna donde dice nombre. Por ejemplo, acá en esta columna no me permite dar espacios, ¿ya? Entonces, en esta columna, la denominación de las variables generalmente se hace con términos cortos, ¿no? Por naturaleza, miren esta columna donde dice tipo, por naturaleza siempre va a ser numérico. ¿Por qué razón? Porque las variables cuantitativas van a ser numéricas y las variables cualitativas lo vamos a ingresar a nivel de códigos. Y los códigos son valores numéricos, por eso de que esta columna siempre va a ser numérica por naturaleza. Excepto alguna información que es alfanumérica, es decir, va a ser numérica y también va a tener algunos códigos literales. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero ingresar
la dirección, por ejemplo, de un encuestado, la dirección, ¿no? Donde va a tener el nombre de su calle, por ejemplo, el número de su vivienda, ¿no? Como acá hay una combinación entre criterios numéricos y criterios literales, entonces esa variable no es numérica, sino va a ser, ¿no? Va a ser de cadena, ¿no? Fíjense, aquí nos da la opción para colocar el tipo de variable, ¿no? Cuando nosotros damos aquí un tipo de variable, nos da opción para colocar si es numérica, si es coma, punto, etcétera, etcétera. Entonces, de estos aspectos, la que más se utiliza para definir el tipo de variable es en forma numérica o en forma de cadena, ¿no? En la práctica, generalmente más se utiliza este criterio, este tipo, ¿no? Tipo numérico, ¿no? Por eso podrán observar ustedes aquí en esta columna, solamente aparece tipo numérico. Con respecto al ancho, tampoco no es muy crucial aquí modificar el ancho de la variable, ¿no? Lo que sí se acostumbra muchas veces a colocar los datos con decimales cero para que la base de datos muchas veces no tenga decimales, excepto a lo mejor hay una variable que tenga decimales, así hay que, por ejemplo, en este caso de la talla está dado en decimales. Ustedes observan aquí, miren, la talla, ¿no? Está con 2 decimales aquí, miren. Entonces, si es preciso conservar los decimales en una variable, hay que hacerlo acá donde vamos a definir la variable, ¿no? Y vamos a decir si tiene decimales o no tiene decimales, ¿ya? Como les mencionaba, esta columna etiqueta es para dar el nombre completo de la variable. Por ejemplo, aquí la tercera variable es clase social, así se define la variable, ¿no? Clase social. Entonces acá, para poder identificar esa variable, en esta columna nombre solamente le damos clase, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta acá, miren, es si la variable es numérica, solamente nosotros podemos hacer uso hasta esta columna etiqueta nada más. Ya no nos interesan mucho las otras columnas. Pero si la variable es cualitativa, como en este caso, miren, en la variable sexo tenemos personas de sexo masculino y de sexo femenino. Entonces, cuando la variable es cualitativa, es importante hacer uso de esta columna donde dice valores, ¿no? Vamos a definir, miren, si ustedes observan acá, vamos a codificar, miren cómo se codifican. Por ejemplo, en este caso vamos a codificar 0 para los de sexo femenino y 1 para los de sexo masculino, ¿no? Entonces, damos acá el valor, ¿no? Y damos la etiqueta y añadimos acá, ¿no? Añadimos para poder definir el otro código, ¿no? Si ustedes observan aquí, de repente vamos eliminando esto para poder hacer una muestra. Por ejemplo, vamos a dar el código 0 para femenino, ¿no? Colocamos acá femenino y añadimos, ¿no? Para definir el otro código que es 1 para masculino, ¿no? ¿No? Y añadimos. Entonces, de esa manera se definen los códigos para una variable cualitativa, ¿no? Como pueden ver ustedes, y luego vamos a aceptar, ¿no? Ya está definida la variable cualitativa, ¿no? De esa manera se ha definido el resto de variables cualitativas, miren. Por ejemplo, en este caso, clase social se ha definido en 3 categorías, ¿no? La primera categoría es clase baja, la segunda clase media y la tercera clase alta, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es de una manera rápida cómo se trabaja acá en el SPSS, ¿no? En esta ventana ingresamos los datos y en esta ventana definimos las variables de estudio, ¿no? Definimos las variables de estudio, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos la base de datos donde hemos ingresado los datos y hemos definido las variables,
y ya estamos en condiciones de poder analizar esta base acá. En la parte superior, en este icono donde dice analizar, nos va a servir para hacer el análisis de la base de datos, ¿ya? Bien, en este, como estamos yendo con respecto a las diapositivas, es sobre la normalidad. Vamos a suponer que quisiera ver aquí si la variable edad tiene distribución normal. Por ejemplo, quiero probar la normalidad de la variable edad, por ejemplo. Quiero ver si esta variable presenta normalidad o no presenta normalidad. En el caso que presente normalidad, esta variable lo voy a describir en términos del promedio y la desviación estándar. Y en el caso que esta variable no tenga distribución normal, esta variable lo vamos a escribir en base a la mediana como medida de tendencia central y el intervalo intercuartílico como medida de dispersión, ¿no? Entonces voy a hacer solamente con una sola variable cuántica. Aquí también hay que ser presente. Miren que la normalidad solamente se prueba para variables cuantitativas, no se prueba para variables cualitativas. Eso hay que ser presente también acá, ¿ya? La normalidad solamente se hace de las variables numéricas, nada más, ¿ya? ¿Sí? Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo acá con respecto a la variable edad. Voy a probar la normalidad, miren. ¿Cuál es la ruta para probar la normalidad en una variable cuantitativa? Vamos acá a analizar, ¿no? Vamos a estadística descriptiva y acá elegimos dice, explorar. Miren, esa es la ruta para probar la normalidad en una variable cuantitativa, sea discreta o sea continua, ¿ya? Esa es la ruta. Analizar, estadísticos, descriptivos, explorar. Elegimos explorar, ¿no? Y nos va a salir esta ventana. En esta ventana donde dice lista de dependiente, ingresamos la variable o las variables cuantitativas que queremos probar su normalidad. Nosotros podemos ingresar todas las variables en esta ventana para probar su normalidad, ¿ya? Por ejemplo, acá en este caso voy a ingresar la variable edad para probar su normalidad. Con un ejemplo solamente para la edad. Quiero ver su normalidad, ¿ya? Entonces, una vez que ingreso la variable, ¿a quién quiero probar su normalidad? Voy aquí donde dice gráficos. Aquí en este icono donde dice gráficos, sale la prueba de la normalidad. Miren, observen, ¿no? Acá dice gráfico con normalidad de prueba. Acá está. Gráfico con normalidad de prueba. Entonces, elegimos donde dice gráfico con normalidad de prueba y continuamos, ¿no? Y aceptamos, ¿no? Y aceptamos. La primera información que me da el programa siempre es una tabla informativa. Por ejemplo, acá en esta tabla resumen, me dice con qué tamaño de muestra estoy probando la normalidad y si hay datos perdidos en mi base de datos o no hay datos perdidos. Los datos perdidos son aquellos datos que no están registrados en la base de datos, ¿ya? En otras palabras, están libres, están vacíos, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer datos perdidos? Porque imagínense que se tenga una alta tasa de variables donde no hay respuesta. Eso invalida un poco las pruebas estadísticas. Por ejemplo, en este caso me dice que hay 0 datos perdidos. Eso significa que la base está completa. O sea, no hay ningún dato libre, ¿no? Generalmente en una base de datos esto es lo que debemos esperar, ¿no? Donde me indique que hay 0 datos perdidos, ¿no? Acá también me sale datos descriptivos. Miren, los datos descriptivos de la variable de estudio. Me sale su promedio, su intervalo de confianza 95%, su mediana, su varianza, ¿no? Pero en este caso estoy interesado en ver la normalidad de la variable, ¿ya? Entonces acá está la prueba de Kolmogorov y la prueba de Shapiro. Bueno, como en este caso mi muestra es grande, 65 es mi tamaño de muestra, entonces acá será suficiente trabajar con Kolmogorov, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos si la variable de estudio presenta normalidad? Para
significativa es mayor que el por ciento que asume el investigador, en este caso va a probar su normalidad con un nivel de significancia del 5%. Entonces, si esta significación estadística es mayor que el nivel de significancia, que es del 5%, se dice que la variable tiene distribución normal, ¿ya? Si esta significación estadística es menor que 0,05, simplemente decimos que la variable no presenta normalidad, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. Bien, vamos continuando. Miren, paralelamente a esta prueba de normalidad me salen unos gráficos, miren. Más que todo el gráfico de cajas, que es muy importante, miren. Este gráfico de cajas también es un gráfico muy importante para medir dispersión. Si esta línea, que es la mediana, se encuentra aproximadamente en la mitad de la caja, hay presencia de normalidad de la variable. Si esta línea, que es la mediana, se desvía bien al extremo superior o bien al extremo inferior, eso nos indica de que la variable no presenta normalidad, ¿ya? Entonces nosotros nos podemos fijar bien en este gráfico o bien en la prueba de Kolmogorov o Shapiro, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué me sirve este gráfico de cajas también? Me permite para ver si hay valores extremos. Valores extremos o valores atípicos son aquellos valores que salen fuera de la normalidad. Por ejemplo, si hay valores que salen fuera tanto del límite superior como del límite inferior, a esos valores se llaman valores atípicos. Y esos valores atípicos, si no son muchos en la base de datos, muchas veces el investigador opta por sacar esos datos para que no alteren a las medidas estadísticas, ¿no? Porque si nosotros incorporamos estos valores atípicos en el cálculo de las medidas estadísticas, muchas veces si el atípico es superior, vamos a tener una sobreestimación de las medidas estadísticas, y si el atípico es un valor inferior, vamos a tener una subestimación, ¿ya? Entonces, por lo general se acostumbra pues de que en nuestros datos no haya valores atípicos. Ese sería lo ideal, ¿no? Para que las medidas que vamos a elegir para describir a la variable sean estables, ¿no? Sean estables, ¿ya? Bien, entonces ahora sí me voy a ir a la diapositiva siempre. Si están viendo la diapositiva, por favor, me avisan. Sí, doctor. Muy bien, entonces estamos, ya hicimos cómo se hace la prueba de la normalidad. Miren. Esta prueba de la normalidad acabamos de mencionar que es importante verificar en variables cuantitativas para poder elegir tanto la medida de tendencia central como de dispersión para poder describir esa variable, ¿ya? Muy bien. Miren, cuando en los estudios descriptivos, cuando generalmente se describen las variables de estudio, cuando estamos haciendo una descripción individual de las variables, ¿no? Por eso estamos colocando acá estadística diferencial para una sola variable de estudio. Si la variable es cualitativa, las proporciones son parámetros muy usuales para describir la variable, ¿no? Y si la variable es cuantitativa, el promedio, ¿no? El promedio. ¿Ya? Acá tenemos dos pruebas, miren, en las variables cuantitativas hay dos pruebas paramétricas, ya estamos encontrando ya las dos primeras pruebas paramétricas en el caso de hacer inferencia para el caso de un promedio, ¿no? Acá tenemos la distribución normal estándar y la t de Student, ¿no? Y la t de Student, ¿ya? Voy a trabajar en este caso con la t de Student. Mira. Vamos a ver cómo se aplica esta prueba t de Student en el caso de estar describiendo una sola variable cuantitativa, ¿ya? Voy a la base de datos, miren, voy a la base de datos que estoy trabajando, ¿no? Estamos trabajando con esta base vascular, ¿no?
Y acá tenemos pues un montón de variables, fíjense. Esta base de datos se ha hecho para describir factores asociados a la enfermedad coronaria. Miren, aquí en esta columna tenemos coronarios y no coronarios. Estos pacientes que son coronarios y pacientes que no son coronarios, se está describiendo sus características como su edad, su sexo, su clase social, su nivel de colesterol, su tensión arterial sistólica, etcétera, etcétera, ¿no? Si bebe, si fuma, ¿no? Antecedentes familiares, etcétera. Se quiere ver cuál de estos factores están asociados a la enfermedad coronaria, ¿no? Bien. Por ejemplo, vamos a trabajar con el colesterol, miren. Si hay indicios, ¿no? Si hay indicios de que el colesterol mayor a 200 es un factor de riesgo, entonces quisiéramos constatar la hipótesis, ¿no? Quisiéramos constatar la hipótesis de que en esta muestra el colesterol promedio es diferente a 200. O sea, ¿cómo contrastaría la hipótesis de que en la muestra el colesterol promedio es diferente a 200? Entonces, en este caso vamos a hacer una contrastación de hipótesis para una sola variable, ¿ya? Y voy a utilizar la t-de-Student, ¿no? Voy a utilizar la t-de-Student para contrastar la hipótesis de que el nivel de colesterol promedio en la muestra es diferente a 200. Y el resultado de ese contraste lo voy a llevar a la población, ¿no? Ese es el objetivo. Lo que haga en la muestra lo voy a inferir a la población utilizando la estadística inferencial, ¿no? Entonces, voy a contrastar la hipótesis utilizando la información de la muestra, ¿no? Y esos resultados que encuentre en la muestra lo voy a proyectar a la población, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago la contrastación de la hipótesis? Vamos acá a analizar. Vamos acá donde dice comparación de medias. Miren, acá hay comparación de medias. Y acá vamos a elegir prueba t-de-Student, ¿no? Para el caso de una sola muestra, miren. Cuando nosotros decimos prueba T para una muestra, es porque estamos estudiando una sola variable, ¿ya? Si nosotros observamos aquí donde dice prueba T para muestras independientes, es porque estoy estudiando dos grupos independientes en términos de una variable cuantitativa, ¿ya? Acá, miren, t-de-Student para muestras, perdón, acá es para muestras independientes y t-de-Student para muestras independientes, resumen, dice acá, ¿no? Y acá tenemos para muestras relacionadas y aquí tenemos para más de dos muestras, ¿eh? Ya. Como en este caso solamente quiero contrastar la hipótesis de que el colesterol promedio es diferente a 200, por ejemplo, estamos tomando un valor como referencia, entonces vamos a elegir donde dice prueba T para una muestra. Entonces, cuando elegimos acá prueba T para una muestra, me sale una ventana donde dice variable de prueba. Debo ingresar mi variable cuantitativa, en donde voy a contrastar la hipótesis. En este caso voy a trabajar con colesterol. Acá tenemos colesterol. Ingreso colesterol. Y el valor de prueba en este caso es 200, ¿no? Quiero ver si el nivel de colesterol en la muestra es diferente a 200, ¿no? Es diferente a 200, ¿ya? Muy bien. Acá en esta parte de opciones, si ustedes podrán observar, me va, aparte de contrastar la hipótesis, me va a dar un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces vamos acá a continuar, vamos a aceptar, ¿no? Y vamos a interpretar los resultados. Miren cómo vamos a interpretar los resultados. Siempre la primera información, como pueden observar ustedes, es una tabla informativa.
me sale mi tamaño de muestra, ¿no? Sale mi tamaño de muestra, sale cuál es el colesterol promedio en la muestra, su desviación estándar, ¿no? Y su error estándar. Fíjense, aquí también hay mucha confusión en los investigadores con respecto a la desviación estándar y lo que es el error estándar del promedio. ¿Para qué me sirve este error estándar? Este error estándar precisamente me sirve para obtener estos límites de confianza del intervalo. Este error estándar lo multiplicamos por el nivel de confianza y me van a dar los límites del intervalo. Me van a dar los límites del intervalo. ¿Ya? Acá está el valor del estadístico, miren. Que está en este caso, estamos utilizando la TD Student con 64 grados de libertad. Y la significación estadística que me sale aquí, miren, cuando esta significación estadística es menor que 0,05, vamos a decir de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. O sea, la alterna es la del investigador. O sea, el investigador quiere probar si el nivel de colesterol es diferente a 200. Eso es lo que quiere contratar el investigador. Entonces, cuando esta significación estadística es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y estamos a favor de la hipótesis del investigador. Entonces, aquí en este caso, estamos diciendo de que el nivel de colesterol en la muestra es diferente a 200. Y en particular, es mayor a 200. Miren la media de la muestra, ¿no? En particular, es mayor a 200. Es 237.29. Y si ustedes osan observar, fíjense acá, el intervalo de confianza se complementa con la prueba de hipótesis. Si el límite inferior y el límite superior son valores positivos, en otras palabras, si el intervalo de confianza no lo contiene al cero, prácticamente vamos a decir de que este promedio va a ser mayor al valor específico que hemos dado. En este caso va a ser mayor a 200, ¿no? Entonces, con esta información muestral, podemos concluir de que en la población el nivel de colesterol es mayor a 200. Y esa conclusión lo estamos haciendo con un nivel de significancia del 0,05. ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo inferencia para el caso de una sola variable. Así podríamos nosotros también hacer inferencia para el resto de variables cuantitativas, ¿no? Ya, podríamos hacer inferencia para el resto de variables cuantitativas. Entonces, esta contratación es cuando estamos haciendo la descripción de las variables cuantitativas en forma individual, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, entonces voy a seguir comentando acá las diapositivas. Entonces, cuando se trata de variables cuantitativas y el objetivo es describir variable por variable, entonces en este caso podemos utilizar la distribución TD-Student como prueba paramétrica. Acá también me olvidaba antes, fíjense, esta prueba TD-Student, que es una prueba paramétrica, se usa siempre y cuando la variable de contraste tenga distribución normal. En este caso, anteriormente tendríamos que haber probado de que el colesterol en la muestra sigue una distribución normal. En el caso que no siga una distribución normal, no podríamos aplicar esta prueba paramétrica, ¿no? Que es la TD-Student. Tendríamos que aplicar una prueba no paramétrica, ¿ya? Hay muchas pruebas no paramétricas alternativas a esta prueba TD-Student. Hay varias, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes, aquí también sería importante hacer mención de que para aplicar las pruebas paramétricas, una de las condiciones es de que la variable de estudio debe tener distribución normal, ¿ya? Debe tener distribución normal. Bien, vamos a ver cómo se hace inferencia. Miren cómo se hace inferencia
si es que estamos relacionando dos variables, si las variables son de tipo cualitativo, fíjese, acá tenemos todas las pruebas estadísticas que podemos utilizar, ¿no? Tabla de contingencia, la prueba chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, la prueba gamma, la prueba tau de Kena. Todas estas pruebas son pruebas no paramétricas. Ya por eso que no me voy a detener mucho acá en estas pruebas, porque el objetivo de esta exposición es verificar las pruebas paramétricas. ¿Ya? Dos variables de tipo cualitativo podríamos, la chi cuadrado, cuando las variables están en escala nominal, y la prueba gamma o Kendall cuando las variables están en escala ordinal, ¿no? Yo les mencionaba anteriormente que el tipo de variable, fíjese, es importante para elegir las pruebas estadísticas, ¿no? Hay pruebas estadísticas para variables cualitativas en escala ordinal y hay pruebas estadísticas para variables cualitativas que están en escala nominal, ¿no? Previamente en el proyecto de investigación, el investigador tiene que haber definido en la tabla de operacionalización de variables, tiene que haber definido cómo va a enfocar el investigador las variables, ¿no? Si lo va a enfocar desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, ¿no? Para poder posteriormente elegir las técnicas estadísticas. De ser variables cuantitativas, y tengo dos variables que voy a relacionar, acá podemos utilizar la correlación de Pearson o podemos utilizar la correlación de Spearman. Aquí también o también podemos hacer un análisis de regresión y correlación, ¿no? En el primer caso, Pearson se utiliza cuando las dos variables cuantitativas que voy a relacionar tienen distribución normal. Basta que una de las variables cuantitativas no tenga distribución normal, entonces ya no podemos utilizar Pearson, vamos a utilizar Spearman. Pearson es una prueba paramétrica y Spearman es una prueba no paramétrica, ¿no? Entonces, estos coeficientes de correlación que me va a permitir cuantificar en qué magnitud están relacionadas las variables, lo podemos hacer mediante estos coeficientes de correlación, bien Pearson o bien Spearman. Cuando nosotros vamos a establecer una dependencia lineal entre las variables, donde una de las variables va a ser variable dependiente y las otras son las variables independientes. Entonces, en este caso, la técnica estadística que se podría utilizar es análisis de regresión y correlación, ¿no? Muy bien. Miren, aquí también podríamos ver dónde hacemos correlación. ¿Dónde hacemos correlación y dónde hacemos regresión? Bien, en el SPSS, ¿no? Vamos a nuestra base de datos, ¿no? Vamos aquí a nuestra base de datos. Estamos trabajando con esta base vascular. Y voy a ver, por ejemplo, si la edad está relacionado al colesterol, por ejemplo, mire. Vamos a ver si el colesterol se relaciona con la edad, ¿no? O podemos establecer la relación entre colesterol y peso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O de repente podemos ver cómo se correlaciona el índice de masa corporal, ¿no? Cómo se relaciona con el peso, por ejemplo, o con la talla, ¿no? ¿En qué relación están estos indicadores del peso y la talla con respecto al índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo relacionar la edad, ¿no? La edad, anteriormente hemos probado la normalidad de la variable y hemos visto que la variable edad sí presenta distribución normal, ¿no? Ya. Y
el colesterol, a ver, veamos si el colesterol tiene distribución normal, ¿no? Para poderlos correlacionar, ¿no? Para poderlos correlacionar. Entonces, ¿dónde medimos? Vamos a medir normalidad del colesterol, a ver, para poder asociarlo con la edad. Entonces, vamos aquí, ¿no? Analizar estadística descriptiva, explorar, ¿no? Bueno, acá en este caso ya sacamos la edad, ¿no? Porque ya hemos probado la normalidad de la variabilidad. Vamos a ingresar colesterol, ¿no? ¿Sí? Luego, como ya en gráfico ya está elegido el gráfico de la normalidad, entonces vamos a continuar y vamos a aceptar. Si ustedes observan acá, miren, vamos a la parte inferior, ver la normalidad. Como podemos observar acá, la significación estadística es menor que 0,05. Cuando esta significación estadística es menor que 0,05, la variable de estudio no presenta normalidad. No presenta normalidad. Entonces no podríamos aplicar, ¿no?, correlación de Pearson para poder correlacionarlo con otra variable. Tendríamos que trabajar con la correlación de Spearman, ¿no? Veamos el gráfico de cajas, miren. Miren, veamos el gráfico de cajas, miren. Hay un valor atípico. Hay un paciente que está en el orden 52, que su nivel de colesterol pasa de 300, miren, ¿no? Este valor atípico hace que precisamente la variable de estudio no presente distribución normal. Entonces, lo más común de repente en este caso, eliminar este caso, como es un solo caso, ¿no? Y volver a verificar la normalidad de la variable, a lo mejor ya se cumple la normalidad, ¿no? Pero por este valor atípico, posiblemente el nivel de colesterol no presenta normalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a probar la normalidad, a ver, de índice de masa corporal. A ver, vamos si la edad está relacionada con el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, vamos acá a explorar, ¿no? Sacamos colesterol y vamos a ingresar índice de masa corporal. Acá tenemos índice de masa corporal, vamos a probar su normalidad, vamos a aceptar, ¿no? Y vamos a ver aquí la normalidad, miren. Si ustedes observan aquí con respecto a la variable índice de masa corporal, miren, la significación estadística es mucho mayor que 0,05, por lo tanto el índice de masa corporal sí tiene distribución normal, ¿no? Entonces, a ver, voy a asociarlo con la edad, que también tiene distribución normal. Entonces, voy a calcular su coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? ¿Dónde medimos correlación? Miren, para medir correlación de dos variables cuantitativas, vamos acá donde dice analizar, y acá está bien claro, dice correlación, miren, correlación, acá está. Bivariada, porque vamos a correlacionar solamente dos variables, ¿no? Entonces elegimos correlación bivariada, ingresamos donde dice variables, ingresamos las variables que voy a correlacionar, ¿no? Voy a ver cómo es la correlación entre la edad y el índice de masa corporal, ¿no? Índice de masa corporal, acá está. Ya por defecto me sale abajo de que esta correlación lo vamos a hacer mediante Pearson, ¿ya? En el caso pero en este caso vamos a la edad y el índice de masa corporal, ¿no? Entonces vamos a aceptar, ¿no? Siempre el SPC me va guardando los resultados, como pueden ver ustedes. Siempre que hay que bajar, miren, hay que bajar para encontrar dónde está la correlación que hemos hecho de las dos variables. Acá está. Acá en esta tablita me sale la correlación. Si ustedes observan acá, miren la significación estadística. Siempre hay que observar la significación estadística. Miren la significación estadística aquí. Como esta significación estadística es mayor que 0,05, ¿no? Se acepta H0, donde me indica de que no hay correlación entre las variables, ¿no? Siempre en H0 el investigador postula, ¿no?,
de que no hay correlación entre las variables y en H alterna afirma que sí hay correlación. Entonces, siempre cuando esta significación estadística, ¿no? Cuando esta significación estadística es mayor que 0,05, se acepta H0, o sea, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la del investigador. Entonces, como se acepta la hipótesis nula, se está aceptando que no hay correlación entre las variables. En este caso, no hay correlación entre la edad y el índice de masa corporal, ¿no? Ya. Además, miren, si ustedes observan esta correlación, miren, la correlación que hay entre la edad y el índice de masa corporal es de 0,19. Es muy baja la correlación, ¿no? Esta correlación está más cercana a 0 que a 1, ¿no? Entonces, aquí vemos de que si bien es cierto, hay una correlación entre el índice de masa corporal y la edad, pero esa correlación es baja. Y no es significativa estadísticamente, ¿no? Porque la significación estadística es mucho mayor que 0,05, ¿no? ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Entonces, sigamos aquí con nuestras diapositivas. Miren. Miren, miren cómo se hace ahora inferencia cuando se va a relacionar dos variables, donde una de ellas es cuantitativa y la otra es cualitativa, pero con dos categorías. Por ejemplo, queremos ver cómo es la edad en pacientes coronarios y no coronarios, por ejemplo. ¿Cuál es la cuantitativa? La edad. ¿Y cuál es la cualitativa? Enfermedad coronaria, con dos categorías, coronario y no coronario. Entonces, cuando vamos a relacionar, miren, o cuando vamos a hacer inferencia, ¿no? Cuando vamos a hacer inferencia con dos variables, donde una variable es cuantitativa y la otra es cualitativa, y la cualitativa solamente tiene dos categorías, podemos utilizar todas estas pruebas que estamos viendo acá, ¿no? Todas estas pruebas podemos utilizar. La TD-Student para grupos independientes, TD-Student para grupos dependientes, la U de McWinning, la prueba de glucosa. Las dos últimas pruebas son pruebas no paramétricas. Y las dos primeras pruebas son las pruebas paramétricas. Entonces, como en este caso la variable cualitativa tiene dos categorías y esas categorías son independientes, ya porque son categorías distintas, vamos a utilizar la prueba TD-Student para grupos independientes, ¿ya? Para grupos independientes, ¿ya? Entonces aquí, miren, acá tengo una base de datos, miren, base para muestras independientes, acá está, miren. Sí. Observen aquí. Por ejemplo, acá en se está midiendo la ansiedad. Por ejemplo, que queremos ver cómo se relaciona la ansiedad en personas de sexo masculino y en personas de sexo femenino. Aquí estamos relacionando dos variables. Una variable que es la cuantitativa, que es niveles de ansiedad, y la otra variable que es cualitativa, que es el sexo. Y donde la variable sexo solamente tiene dos categorías, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? ¿Sí? Masculino, femenino. ¿No? Veamos a ver cómo hemos definido acá la variable, miren. Perdón, disculpe, no es masculino o femenino, sino acá es, miren cómo se ha definido la variable grupo. Acá estamos viendo una medición del nivel de ansiedad como pre-test y un nivel de ansiedad post-test, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, miren, acá me parece que no debería ser para muestras independientes, sino sería para muestras dependientes acá. Acá vamos a aplicar la TD-Student para muestras dependientes, ¿no? O cuando hablamos, o a lo mejor podríamos hacer mención aquí de que para este grupo, a un grupo diferente, se aplicaba un pretest
y para otro grupo diferente un post-test, o sea, grupos distintos, ¿ya? Porque se puede pensar de que a un mismo grupo se le está viendo antes y después, ¿no? ¿Ya? Se le está viendo antes y después. ¿Ya? Entonces, como en este caso, miren, la base de datos también tiene que tener, hay que tener mucho cuidado cómo se elabora la base de datos para ver si se trata de muestras independientes o se trata de muestras dependientes. Si nosotros nos vamos a la base de datos, ¿ya? La variable dependiente, miren, la variable dependiente, en este caso la variable cuantitativa, se define de esta manera y la variable grupo, ¿ya? Se define de esta manera. Miren, significa de que estos niveles de ansiedad corresponden al pretest, tienen que ver con el pretest. Y estos segundos valores de ansiedad tienen que ver en el post-test, ¿ya? Entonces, si es así, lo vamos a medir como base de muestras independientes, ¿ya? Observen aquí, miren, para poder aplicar la TD-Student para muestras independientes, porque la TD-Student es una prueba paramétrica, ¿no? Hay que verificar un supuesto importante que tiene que ver la normalidad. O sea, estos niveles de ansiedad tienen que tener distribución normal, ¿ya? En cada uno de los grupos. O sea, estos puntajes de ansiedad deben tener distribución normal en el pretest y en el posttest, ¿ya? Para poder aplicar la TD-Student para grupos independientes. Entonces, vamos a verificar si estos niveles de ansiedad tienen distribución normal en cada uno de estos grupos para poder aplicar la TD-Student para grupos independientes. Entonces, vamos aquí donde dice analizar, miren, voy a probar la normalidad estadística descriptiva. Vamos acá donde dice explorar. Y aquí donde dice lista de dependientes, vamos a ingresar la variable cuantitativa, que es la ansiedad. Y donde dice lista de factor, ingresamos la variable grupo, la variable cualitativa, ¿ya? La variable cualitativa, ¿ya? Vamos acá donde dice gráficos para probarla, para colocar, para hacer la elección del gráfico de normalidad con prueba, ¿no? Listo, vamos a continuar y vamos a aceptar, ¿no? Vamos a aceptar, bien. Ya. Muy bien. Vamos a buscar aquí dónde están los resultados, miren. Acá están los resultados, ¿sí? Si ustedes observan aquí, aquí está el pretest. A 14 individuos se le aplicó un pretest y a otros 14 individuos se le aplicó un posttest, ¿no? De esa manera se han tomado las muestras para que sean muestras independientes, ¿ya? Entonces, vamos a ver la normalidad, ¿bien? Lo que nos interesa es ver la normalidad. ¿Cómo son los puntajes de ansiedad en el pretest? Como esta significación es mayor que 0,05, sí presentan normalidad. En el post-test, también la significación estadística es mayor que 0,05. En conclusión, podríamos decir de que los niveles de ansiedad presentan distribución normal en el pre y en el post-test. Por lo tanto, ya podemos aplicar la prueba TD-Student para muestras independientes, ¿no? Entonces, quiero comparar, no, en este caso quiero comparar cómo es el promedio de la ansiedad en el pretest con respecto al post-test. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿No? Entonces, para eso vamos acá donde dice analizar, comparación de medias, y elegimos TD-Student para muestras independientes. Acá está, ¿no? Prueba T para muestras independientes. Acá está. ¿Ya? Prueba TD-Student para muestras independientes. ¿Ya? Entonces, ojo que las pruebas no paramétricas están en otro icono, miren. ¿Ya? Las pruebas no paramétricas están aquí en este icono que se llama gráficos, miren. En gráficos vamos acá donde dice cuadro de diágonos antiguos, ¿ya? Y aquí están las pruebas aquí están las pruebas, perdón, disculpe, vamos aquí donde dice analizar, miren, aquí están las pruebas no paramétricas, miren.
Las pruebas no paramétricas, vamos acá donde dice cuadro de diálogos antiguos, acá están todas las pruebas no paramétricas, para dos muestras independientes, para acá muestras independientes, para el caso de una sola muestra, ¿no? Para el caso de dos muestras relacionadas, ¿no? Entonces, fíjense, los comandos en el SPSS están bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, si quiero utilizar pruebas no paramétricas, tenemos que ir a analizar y buscar pruebas no paramétricas. Como en este caso voy a trabajar con una prueba paramétrica que es la TD-Student para grupos independientes, vamos acá a analizar y vamos acá donde dice comparación de medias y acá elegimos la TD-Student para muestras independientes, ¿no? Para muestras independientes. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá en esta ventana donde dice variable de prueba siempre ingresamos la variable cuantitativa y donde dice variable de agrupación la variable cualitativa, ¿no? ¿Ya? La variable cualitativa. Cuando ingresamos la variable cualitativa, automáticamente acá se ilumina donde dice definir grupos. Nuestros grupos es 1 y 2, ¿no? 1 para el pretest y 2 para el posttest. Entonces, vamos acá donde dice definición de grupos y vamos a colocar los códigos que representan el primer grupo y el código que representa el segundo grupo, ¿no? Así lo estamos codificando la variable grupo, ¿no? 1 y 2. 1 para el pretest y 2 para el posttest. Vamos a continuar y vamos a aceptar, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren, aquí me acompaña un gráfico, miren. Aquí me está viendo, en estos gráficos me mide cómo es la ansiedad en el pre-test y en el post-test, miren. Si ustedes observan en el pre-test, el nivel de ansiedad es mucho mayor que en el post-test. O sea, en el post-test el nivel de ansiedad es mucho menor, ¿no? Y es más uniforme. En el post-test es más uniforme, ¿no? Porque los niveles de ansiedad en el post-test son más homogéneos que en el pre-test, ¿no? ¿Por qué? Porque la mediana en este caso, en el pre-test, se desvía del centro un poco. En cambio, en el post-test, más o menos la mediana se encuentra centrado, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo son con respecto a las medias, miren. Observemos aquí, miren. ¿Cuál es la ansiedad promedio en el pre-test? 22.86 y en el post-test 13.07. Hay diferencia significativa estadísticamente entre los niveles de ansiedad en el pre y en el post-test. Entonces, vamos a la parte inferior y en esta tabla vamos a encontrar la significación estadística. Ya. Primeramente interpretamos esta significación estadística para el caso de varianzas, miren. Antes de interpretar esta significación estadística para el caso de promedios, ¿no? Porque el objetivo es verificar estos promedios, ¿no? Ese es el objetivo, verificar estos promedios, ¿ya? Si son estadísticamente diferentes estadísticamente, ¿ya? Entonces, antes de verificar esta diferencia estadística, hay que interpretar la significación estadística para el caso de varianzas, para ver si elegimos varianzas iguales o varianzas diferentes, ¿no? Miren la significación estadística. Como la significación estadística es mayor que 0,05, acá se acepta que las varianzas son iguales. Entonces, vamos a hacer la interpretación de esta significación estadística de acá, ¿ya? Entonces, como esta significación estadística es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la del investigador. La hipótesis del investigador es de que hay diferencia. La hipótesis del investigador dice que hay diferencia entre la ansiedad promedio en el pre-test y el post-test. Eso es lo que quiere probar el investigador. Y efectivamente, miren, en forma numérica vemos que hay diferencia, ¿no? Estamos hablando de un 23 promedio frente a un 13 promedio. Y aquí lo estamos verificando con la significación estadística. Cuando esta significación estadística está por debajo de 0,05, hay diferencia significativa entre estos promedios, ¿no? Hay diferencia significativa. Entonces, lo que se puede concluir de que la ansiedad promedio es menor en el post-test con respecto al pre-test, ¿no? Es menor, ¿ya? Y miren el intervalo de confianza, miren, ¿sí? Si ustedes observan acá el intervalo de confianza,
cuando los límites de los intervalos de confianza no contienen al cero, eso significa de que hay diferencia entre estas medias, ¿ya? Hay diferencia significativa, ¿ya? Si el intervalo contiene al cero, simplemente diríamos, se concluye de que no hay diferencia significativa, ¿ya? Entonces, estos intervalos de confianza se complementan con la significación estadística de los promedios. Debemos llegar a la misma conclusión, ¿no? Debemos llegar a la misma conclusión utilizando la significación estadística que con el intervalo de confianza, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos analizar, miren, acá tenemos una base de datos, ¿ya? Queremos ver si la edad, por ejemplo, la edad tiene distribución normal. Queremos ver si la edad está asociada a la enfermedad coronaria. Queremos ver si hay alguna asociación entre la edad y la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces acá también podemos aplicar la TD Student, ¿no? Miren, por ejemplo, acá digo analizar, comparación de medias, TD Student para muestras independientes. Voy a agregar la variable edad y aquí a donde dice variable de agrupación, voy a colocar enfermedad coronaria, ¿no? En este caso, la enfermedad coronaria, si ustedes observan, miren aquí la enfermedad coronaria, estoy definiendo 1 como coronario y 0 como no coronario. Entonces, acá donde dice definición de grupos, aquí la codificación para los grupos es 0 y 1, ¿no? Acá hay que tener cuidado en la codificación, ¿ya? 0 y 1 es aquí, ¿no? Sí. Entonces, vamos a continuar y vamos a aceptar, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a los resultados. Ven, en la parte inferior vamos a los resultados aquí. Miren. Acá estamos viendo la edad, miren. ¿Cómo es la edad promedio en no coronarios? Aproximadamente 54 años. ¿Cómo es la edad promedio en los coronarios? Aproximadamente 60 años. ¿Habrá diferencia significativa entre la edad promedio en coronarios y no coronarios? Ese me lo va a indicar la significación estadística de acá. Miren esta significación estadística de aquí, ¿no? Como esta significación estadística es menor que 0,05, se rechaza que estas medias son iguales, ¿no? Y se acepta, ¿no? Se acepta la hipótesis del investigador. ¿Cuál es la hipótesis del investigador? Es de que la edad promedio es diferente en coronarios y no coronarios. Entonces, una vez que nosotros aceptamos que hay diferencia significativa entre la edad promedio en no coronarios y coronarios, entonces hay que darle una interpretación clínica ya, pues, ¿no? Si ustedes observan aquí, la edad promedio mayor se da en coronarios que en no coronarios. Entonces acá podríamos estar afirmando de que la edad sí podría estar asociado a la enfermedad coronaria, ¿no? Porque los coronarios tienen edades más avanzadas que los no coronarios, ¿no? Entonces, de esta manera estamos viendo alguna relación entre la edad y enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, acá lo estamos haciendo en forma individual. O sea, aquí estamos buscando los factores asociados a la enfermedad coronaria en forma individual, ¿no? También podríamos buscar los factores asociados utilizando una técnica multivariante, ¿no? Que podríamos aplicar bien con regresión logística o podríamos aplicar otro procedimiento. En este caso estamos aplicando la TD Student para ver si hay alguna relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, que en este caso es enfermedad coronaria, ¿no? ¿Sí? Miren el intervalo de confianza, ¿no? Miren, los dos límites del intervalo de confianza son negativos. ¿Eso qué significa?
intervalo de confianza son negativos, eso me indica los no coronarios, es menor que el segundo grupo. O sea, cuando los límites del intervalo son negativos, eso me indica que el primer grupo es menor que el segundo. Eso me estaría indicando de que la edad promedio en no coronarios es mucho menor que en coronarios, ¿no? Ya. O sea, fíjese, el intervalo de confianza tiene mucha relación con la significación estadística, ¿no? Con el contraste de hipótesis. Debemos llegar a la misma conclusión, ¿ya? Debemos llegar a la misma conclusión, ¿ya? Bien, para terminar, miren, ahora vamos a hacer cómo se hace inferencia cuando se tiene una variable cuantitativa y la otra cualitativa, hay más de dos categorías. O sea, ¿cómo hacemos inferencia cuando vamos a relacionar una variable cuantitativa con otra cualitativa, donde esa cualitativa tiene más de dos categorías? Acá podemos utilizar análisis de varianza, o más conocido como ANOVA, o la prueba de Kurzweil-Wallis, ¿no? Esta prueba de ANOVA es una prueba paramétrica, ¿ya? Y la prueba de Kurzweil-Wallis es una prueba no paramétrica. ¿Cuándo vamos a utilizar una prueba paramétrica? Cuando la variable cuantitativa tiene distribución normal en cada una de las categorías de la variable cualitativa. O sea, entonces, para aplicar acá ANOVA, tendríamos que verificar, ¿no?, que la variable cuantitativa presenta distribución normal en cada categoría de la variable cualitativa. Ya, acá tengo una base de datos para el caso de la ANOVA. ¿Sí? A ver, vamos un ratito acá acá está. Miren. En esta base de ANOVA vamos a describir más o menos el ejercicio, miren. Sí se ve el GOR ahí, me comunican, por favor, ¿se ve el GOR? Sí, doctor, sí se ve. Miren. ¿Cómo son las condiciones de la información para poder aplicar ANOVA? Bueno, acá en este ejemplo, se ha medido el nivel de ansiedad en una población, y en base a los niveles de ansiedad, esas personas fueron clasificados como baja, media, alta. O sea, niveles de ansiedad baja, media, alta. ¿Ya? Entonces, de acuerdo acá, dice que se está tomando aleatoriamente, fíjense, para poder utilizar ANOVA, es importante la manera como se toma la información. En este caso, la información se está tomando al azar, ¿ya? O sea, de los individuos de la población que fueron clasificados con ansiedad baja, media, alta, se ha sacado una muestra de 10 sujetos, dice, aleatoriamente. Esa es una primera condición para aplicar ANOVA. Es de que los individuos de la muestra para cada categoría de la variable cualitativa debe elegirse al azar, aleatoriamente. Entonces, de la población de individuos con estos niveles de ansiedad, se ha sacado muestras de tamaño 10, ¿no? Y en esos individuos se ha medido su rendimiento, ¿no? ¿Cómo es su rendimiento en un determinado proceso en individuos que tienen nivel de ansiedad baja, media o alta? En la información que ya nos da los resultados de la muestra, vemos que los de clase media, miren, tienen un rendimiento mucho mayor que los sujetos que tienen ansiedad baja, alta o baja. Miren, el mayor rendimiento se da en aquellos individuos que tienen nivel de ansiedad media. Entonces, nosotros queremos ver si esta diferencia de los rendimientos por nivel de ansiedad es estadísticamente significativa. ¿Ya? En forma numérica estamos viendo que efectivamente los rendimientos es mayor en lo de clase media, pero estadísticamente tendríamos que probar una hipótesis
en la cual me mencione, ¿no?, de que hay diferencia significativa entre los rendimientos promedio en los individuos con nivel de ansiedad baja, media, alta. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se llama ANOVA, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en el ejercicio nos menciona, dice, de probar la hipótesis del que el rendimiento promedio es diferente por nivel de ansiedad, asumiendo un nivel de significancia de 0,05. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a nuestra base de datos. Miren cómo se ingresan los datos, miren. Miren cómo se ingresan los datos para hacer una ANOVA, miren. Por acá en una variable tenemos el rendimiento y en otra variable tenemos el nivel de ansiedad, ¿no? ¿Sí? Esta codificación 1 que estamos dando aquí, miren, si ustedes observan la codificación que estamos dando acá para el nivel de ansiedad, ¿no? 1 es para los niveles de ansiedad baja y 2 para los niveles de ansiedad medio y 3 para los niveles de ansiedad alto, ¿no? Así se está codificando esto, ¿ya? Bueno, muy bien. Miren cómo se determina, miren cómo se elabora la base de datos en el caso que se quiera aplicar a ANOVA, miren, ¿ya? El primer grupo, acá están los niveles de ansiedad, o sea, estos son los niveles de ansiedad en el primer grupo, ¿no? Acá, hasta aquí son los niveles de ansiedad para el primer grupo. Estos son los niveles de ansiedad en el segundo grupo y los restantes son los niveles de ansiedad en el tercer grupo, ¿no? Miren, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de ANOVA? Miren, aquí vamos acá donde dice analizar, comparación de medias, y en la parte inferior es ANOVA, ¿no? Ya. Entonces, para aplicar ANOVA, miren, para aplicar ANOVA, hay 3 condiciones importantes. O sea, fíjese, la ANOVA no se aplica directamente con cualquier tipo de información. ¿Ya? Para aplicar ANOVA, más conocido como análisis de varianza, primera condición es de que la variable cuantitativa, o sea, estos puntajes de ansiedad, deben tener distribución normal en cada grupo. Esa es la primera condición. ¿Ya? La segunda condición es de que estos individuos que pertenecen al grupo 1 han sido elegidos al azar. ¿Ya? Los individuos que han caído en esta categoría han sido elegidos al azar, aleatoriamente. Segunda condición. Y tercera condición es de que estos puntajes de ansiedad deben tener distribución normal en cada grupo. ¿No? Deben tener, distribución normal en cada grupo. Y las varianzas, miren, las varianzas, ¿ya? Las varianzas de estos puntajes deben ser homogéneos en cada grupo. O sea, la dispersión en el grupo 1 debe ser semejante a la dispersión en el grupo 2 y la dispersión en el grupo 3 también debe ser semejante. Esa es la otra condición que se debe verificar para aplicar ANOVA, ¿ya? Entonces, la primera condición ya se verificó porque en el ejercicio dice de que los individuos que fueron asignados al primer grupo se han elegido al azar. No, ya se verificó el primer objetivo. Entonces, vamos a verificar el segundo y tercero. El segundo es deben tener distribución normal, deben ser homogéneos. Entonces, miren cómo se hace esa verificación de estos dos requisitos, ¿no? Eso lo vamos a hacer acá donde dice analizar, ¿ya? Vamos acá donde dice estadísticos descriptivos y vamos acá donde dice explorar. Ahí, acá vamos a verificar esas dos condiciones, ¿no? La normalidad de la variable cuantitativa en cada categoría de la variable cualitativa y de que las varianzas deben ser homogéneas en cada categoría de la variable cualitativa, ¿ya? Entonces vamos acá donde dice analizar, estadística activa y explorar. Muy bien. Donde dice lista de dependientes, siempre se ingresa la variable numérica.
que en este caso sería rendimiento, ¿no? Y donde dice factor, siempre vamos a ingresar la variable cualitativa, ¿ya? Donde dice lista de factor, ¿ya? Es importante acá donde dice gráfico, miren, ¿ya? Donde dice gráfico, ¿ya? Para poder verificar la normalidad y para poder ubicar de que las varianzas deben ser homogéneas en cada categoría, debemos colocar donde dice diagrama de cajas, ninguno colocamos acá. Incluso este gráfico de tallo hojas también lo sacamos aquí para que no me calcule estas gráficas, ¿ya? Y vamos aquí donde dice gráfico que me pruebe la normalidad. O sea, esta condición de la normalidad es para verificar la segunda condición, y donde dice diagrama de cajas, donde dice ninguno, para que me verifique de que la variable cuantitativa, su varianza es homogénea en cada categoría de la cualitativa, ¿ya? Muy bien. Vamos acá. Acá también donde dice dispersión versus nivel, esta es la prueba de Levene, miren. Este es para ver la homogeneidad de varianzas en cada categoría de la variable cualitativa. Elegimos donde dice no transformados. Elegimos aquí donde dice no transformados, ¿ya? Entonces vamos a continuar y vamos a aceptar. Vamos a hacer la interpretación del resultado, miren. Vamos aquí, acá se ubican los resultados, ¿ya? Siempre me salen ahí una tabla, miren, unas tablas descriptivas por cada nivel de la variable cualitativa, siempre me van a salir estos aspectos. Yo voy a verificar las dos condiciones, la normalidad y la varianza, ¿ya? Aquí está la normalidad, miren, la prueba es la normalidad. ¿Cómo son los rendimientos? ¿Cómo son los rendimientos? ¿Cómo son los rendimientos en los niveles de ansiedad? En bajo, miren la significación estadística, 0.2. En medio, 0.2. En alto, 0.2. Cuando esta significación estadística está por encima de 0,05, se verifica de que la variable cuantitativa sí presenta normalidad en cada categoría de la variable cualitativa. Y por lo tanto, sí se verifica el segundo supuesto. Y así se verifica el segundo supuesto, ¿ya? Porque se debe verificar este supuesto, pues, de que la variable cuantitativa debe tener distribución normal en cada categoría de la variable cualitativa, ¿eh? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, en el caso de que en alguna de las categorías de la variable cualitativa no se cumpla la normalidad, ya no podemos aplicar a ANOVA, ¿no? Para eso hay una prueba no paramétrica que se llama Kruskal-Wallis, ¿no? Ya, Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica para verificar, ¿no? En el caso que la variable cuantitativa no tenga distribución normal en al menos una categoría de la variable cualitativa. Pero como en este caso, miren, en las tres categorías de la variable cualitativa, el rendimiento tiene distribución normal, entonces sí se verifica la segunda condición, ¿ya? Espera aquí un segundo. Vamos a verificar ahora la dispersión, ¿ya? Vamos a la dispersión, ¿ya? Parece que ha bajado mucho. Está más arriba la dispersión, ¿ya? El SPSS siempre me saca mucha información, pero uno debe ir a las tablas donde me da la información requerida, ¿ya? Por ejemplo, en esta segunda tabla donde dice prueba de homogeneidad de varianzas, miren, vamos a ver cómo es el rendimiento, cómo es la dispersión del rendimiento, perdón, cómo es la homogeneidad del rendimiento en cada categoría de la variable cualitativa. Vamos a verificar acá donde dice en base a la media. Miren la significación estadística. Cuando esta significación estadística es mayor que 0,05, se acepta que las varianzas son homogéneas en cada categoría de la variable cualitativa. O sea, el rendimiento es homogéneo en el nivel bajo, en el nivel medio y en el nivel alto.
El rendimiento es homogéneo. Y esa es una tercera condición para poder aplicar ANOVA. Muy bien, entonces como se cumplen las tres condiciones para aplicar ANOVA, entonces ya podemos aplicar el análisis de varianza. Entonces, para aplicar el análisis de varianza, vamos acá donde dice analizar, comparación de medias, y elegimos ANOVA. Acá está, ANOVA, de un solo factor. ¿Ya? Elegimos ANOVA de un solo factor. Muy bien. Donde dice variable dependiente, siempre ingresamos la variable cuantitativa. Y donde dice factor, vamos a ingresar la cualitativa, ¿ya? Que es niveles de ansiedad. Muy bien. Miren, esta parte de acá donde dice post-OD es una prueba que me va a en el caso de verificar que hay diferencia entre el rendimiento por nivel de ansiedad, este icono post-OD me va a indicar qué categorías difieren, ¿ya? O sea, este post-OD se debe interpretar siempre y cuando haya diferencia de la variable cuantitativa en cada categoría de la variable cualitativa. En el caso de que se pruebe, en el caso que lleguemos a la conclusión que no hay diferencia, no tiene sentido la interpretación de este contraste post-OD, ¿ya? Entonces, en este caso yo voy a elegir el contraste post-OD y vamos a elegir la prueba del medium. Hay muchas pruebas que me hacen contraste, ¿no? El que más se utiliza es esta prueba de Sheffer, ¿no? Entonces elegimos la prueba de Sheffer para que me indique, en el caso que haya diferencias, cuál categoría difieren y qué categorías no difieren, ¿ya? Entonces vamos acá a continuar y vamos a aceptar, ¿no? Vamos a aceptar, ¿ya? Entonces miren la significación estadística de la ANOVA. Cuando esta significación estadística es menor que 0,05, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia entre los promedios en cada grupo de la variable cualitativa. O sea, hay diferencia, ¿ya? En otras palabras, el rendimiento promedio difiere en los niveles de ansiedad baja, media, alta, no hay diferencia, ¿ya? Hay diferencia. Y en esta parte donde dice contrastes múltiples, me indica, ¿no? Por ejemplo, miren, esta significación estadística de acá, me indica, esta significación estadística de acá me está comparando el nivel bajo con el nivel medio. ¿Difieren el nivel de ansiedad en los de categoría baja con media? Vamos a sacar la significación estadística. Como esta significación estadística es menor que 0,05, ¿ya? Se rechaza, ¿no? Que son diferentes. O sea, prácticamente no hay diferencia entre el bajo y el medio. ¿Dónde hay diferencia? Miren, entre el bajo y el alto, ¿no? Si ustedes observan, miren, cuando esta significación estadística de aquí, ¿no? Cuando esta significación estadística sobrepasa de 0,05, ¿ya? Me indica de que no hay diferencia significativa entre las categorías. Para que haya diferencia significativa entre las categorías, esta significación estadística tiene que ser menor que 0,05. Entonces aquí verificamos efectivamente, fíjense que recuerda que en la parte superior habíamos visto de que el nivel medio difería del nivel bajo y alto, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, el nivel bajo y el nivel bajo y alto, ahí no hay diferencia significativa, ¿no? Porque casi son iguales. ¿Dónde hay diferencia? Con el medio, ¿no? Con el medio hay diferencia, ¿no? O sea, prácticamente aquí comprobamos, miren, si nosotros nos vamos ya al ejemplo ya en GOR, si nosotros nos vamos ya al ejemplo, ¿no? Podemos concluir de que efectivamente el rendimiento es mayor en los individuos con nivel de ansiedad media. El rendimiento promedio es mayor en los individuos con este nivel de ansiedad, ¿no? ¿Ya? Y no hay diferencia entre los niveles de bajo y alta, casi son iguales el rendimiento. O sea, el rendimiento, ¿no?, de los individuos con los niveles de ansiedad baja es igual que los de alta.
pero los de media difiere tanto de baja como de alta, ¿no? Hay diferencia, ¿ya? Entonces acá se puede contrastar la hipótesis de que efectivamente el rendimiento es mayor en individuos con un nivel de ansiedad media, ¿no? En estos individuos hay un mayor rendimiento que en aquellos con nivel baja y alta, ¿no? Ya. Entonces, ese es lo que querías explicarles, pues aquí, de repente, en otra oportunidad ya explicaremos cómo se hace la inferencia en un análisis multivariado, ¿no? En un análisis multivariado ya es cuando estamos relacionando muchas variables cuantitativas, ¿ya, no? O cualitativas, ¿no? Acá podemos aplicar la regresión lineal múltiple, la regresión logística. Dentro de la regresión logística podemos aplicar la regresión logística binaria, la regresión logística multinomial o la regresión logística ordinal. Esto a lo mejor ya sería en otra ocasión para poder ver cómo se aplica un análisis multivariado cuando queremos relacionar variables, más que todo en estudios analíticos, ¿no? Esto se aplica generalmente en los estudios analíticos, ¿no? Cuando se quiere ver relación entre variables, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Bien, si no hay consultas aquí, pues vamos a dar por finalizado, doctor Eber. Aquí hemos cubierto ya con las diapositivas y estoy ya a lo mejor resolver algunas consultas que ha quedado en duda por algún participante, ¿eh? Muy bien, doctor Wilber, le agradecemos por la magnífica explicación respecto a las pruebas paramétricas que nos ha hecho. Espero que sea, y de todas formas, de mucha productividad para quienes lo hemos escuchado. Más bien, tomando su palabra, si alguno de los asistentes tiene, digamos, alguna inquietud, pues podría escribirle a su correo electrónico de la universidad para que puedan tal vez abordar alguna inquietud que tengan, ¿no? Entonces, vamos a dar gracias al doctor Wilber Rodríguez por su participación el día de hoy. Y también hacerle ese recuerdo que el día de mañana vamos a complementar y conversar un poco más respecto también a algunos conceptos de metodología de la investigación en cuanto a diseños epidemiológicos acerca del control del sesgo de confusión tan importante en la investigación epidemiológica, y que precisamente, como hablaba el doctor Wilber, pues se relaciona más ya a análisis multivariados. Así es que los invitamos a quienes han estado el día de hoy, pues a participar el día de mañana, también a la misma hora. Muchísimas gracias a todos entonces. Dicho esto, pues declaro por terminado la sección del día de hoy. Muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, doctor Eber. Buenas noches, estimados participantes. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.